En el eco solemne de la gran sala de Fairfax Manor, las palabras del notario retumbaron como cadenas invisibles. Juliana debía casarse con un conde anciano para salvar la reputación de su familia. La joven, con apenas 21 años, sintió que la vida se le escapaba entre las manos, condenada a un destino tejido por intrigas que nunca eligió. Los murmullos de la aristocracia, las miradas de su tía Mildred, cargadas de severidad, y el contrato frío sobre la mesa, se convirtieron en la sentencia de su sacrificio. ¿Qué puede hacer un corazón cuando se le exige renunciar al amor sin siquiera haberlo conocido? Con el pecho oprimido y los ojos nublados por lágrimas que no se atrevía a mostrar, Juliana huyó de la sala y se refugió en la biblioteca ancestral. Allí, rodeada del olor a papel envejecido y cera derretida, se recargó contra un panel de madera que, al ceder con un crujido, reveló un escondite secreto. Dentro, un mazo de cartas amarillentas esperaba, como si hubiese aguardado décadas, por sus manos. Al desplegar la primera, reconoció la caligrafía delicada de su madre fallecida. Las palabras escritas parecían arder en la penumbra, en secretos de sangre, promesas de unión con los Crawford, advertencias sobre la traición de Mildred. En ese instante, Juliana comprendió que nada de lo que había creído sobre su destino era real, y que las cartas podían cambiarlo todo. Juliana permaneció en la penumbra de la biblioteca, con el corazón golpeando como un tambor en su pecho, mientras sus dedos temblorosos desataban el lazo que unía aquel mazo de cartas ocultas durante tanto tiempo. La segunda misiva, escrita con tinta ya desvaída, llevaba la fecha de un año marcado por tragedias familiares, y al desplegarla, la joven sintió que el aire se volvía más denso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Su madre hablaba de un amor prohibido, de una alianza secreta entre los Fairfax y los Crawford, de un destino que debía cumplirse en la siguiente generación para reparar errores del pasado. Mencionaba a Nathaniel por su apellido, con respeto y un tono casi profético, como si la sangre de ambos linajes hubiera estado siempre destinada a encontrarse. Juliana cerró los ojos un instante, luchando contra la incredulidad. ¿Cómo podía ser que aquel duque atormentado, célebre por su frialdad y sus excesos, apareciera en los escritos de una madre que había partido demasiado pronto? Sintió miedo y esperanza al mismo tiempo, porque cada palabra de esas cartas era una chispa capaz de encender un incendio que arrasaría con todo lo que Mildred había construido a base de engaños. El silencio de la biblioteca se interrumpió por un golpe de viento que hizo parpadear las velas, y por un instante, Juliana creyó escuchar pasos en el pasillo. Escondió las cartas contra su pecho y contuvo la respiración, temiendo que su tía la hubiera seguido. Pero no era Mildred quien acechaba. Desde el umbral oscuro, una figura alta apareció, recortada contra la tormenta que iluminaba los ventanales. Nathaniel Crawford había llegado a Fairfax Manor para asistir a la lectura del contrato, y su sola presencia llenó la sala de un magnetismo extraño. Sus ojos azules, fríos como el acero, se posaron sobre la joven con una mezcla de curiosidad y distancia, como si adivinara que algo más se ocultaba tras sus temores. Juliana bajó la mirada, intentando esconder las cartas entre los pliegues de su vestido, sin sospechar que aquel hombre guardaba en su propia casa la última pieza del rompecabezas en un billete escrito por su madre, que nunca había visto la luz. En ese cruce silencioso de miradas, el destino empezó a tejer los hilos que unirían sus vidas, no por conveniencia ni por imposición, sino por una verdad demasiado poderosa para seguir oculta. Nathaniel Crawford avanzó lentamente hacia el interior de la biblioteca, como quien se adentra en un terreno lleno de recuerdos y fantasmas. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales altos, y cada trueno parecía subrayar la tensión que se respiraba entre él y Juliana. Su porte era impecable, vestido con la sobriedad de un duque que dominaba los códigos de la aristocracia, pero en su mirada había un matiz sombrío que ningún título podía ocultar. Nathaniel cargaba con una fama que lo precedían, la de un libertino, un hombre de hielo, incapaz de amar después de perder a la mujer que había marcado su juventud. Pero en realidad, lo que escondía era un dolor profundo, una herida abierta que lo mantenía prisionero de sus propios recuerdos. Cuando sus ojos se posaron en Juliana,
notó la manera en que la joven se aferraba a un fajo de papeles con nerviosismo casi infantil. Un destello de curiosidad cruzó por su rostro, aunque no dijo palabra. Nathaniel era demasiado astuto para mostrar interés de inmediato, pero percibió, como un soldado que huele el peligro, que aquellas hojas eran más importantes de lo que parecían. Y aún sin comprenderlo, una sensación extraña lo atravesó en la intuición de que esa muchacha estaba ligada a los secretos que lo atormentaban desde hacía años. Mientras tanto, en los salones principales, Lady Mildred observaba con mirada calculadora los movimientos de su sobrina. Había pasado demasiado tiempo perfeccionando su control sobre Juliana como para dejar escapar un detalle. Percibió el temblor en sus manos al firmar el contrato, la huida repentina hacia la biblioteca y el silencio prolongado que siguió. Mildred, mujer fría y de voluntad férrea, sabía reconocer cuando alguien comenzaba a salirse de la senda que ella había trazado. Con pasos firmes, se dirigió hacia los pasillos que conducían a la biblioteca, y en su mente repasaba una sola idea. No podía permitir que Juliana descubriera lo que estaba destinado a permanecer enterrado. Años atrás, había sellado su poder ocultando aquellas cartas y manipulando la herencia, y no dudaría en repetir cualquier acto de crueldad necesario para protegerse. El murmullo de los invitados aún resonaba en el gran salón, pero en el corazón de Mildred solo había un latido constante, el miedo disfrazado de determinación. Porque si Juliana había encontrado una sola carta, bastaría para que toda la red de engaños se viniera abajo, y con ella la reputación y la fortuna que había defendido con uñas y dientes. Encerrada en la soledad de la biblioteca, con el eco de la tormenta sirviendo de único testigo, Juliana desplegó otra de las cartas rescatadas del escondite. La caligrafía delicada de su madre parecía danzar sobre el papel, aunque el paso del tiempo había borrado algunas letras, como si la humedad y los años hubiesen querido silenciar la verdad. Sin embargo, el mensaje permanecía. Claron, su madre, hablaba de un pacto sellado en secreto entre las casas Fairfax y Crawford, un acuerdo destinado a unir a ambas familias por lazos de sangre y proteger una herencia que corría peligro. Mencionaba un nombre con un afecto particular en el joven Nathaniel, heredero de Crawford Hall, descrito como un niño de mirada profunda, marcado por un destino que lo haría distinto a todos. Juliana sintió un estremecimiento recorrerle la piel. Aquel hombre distante y frío, tan temido en los círculos sociales, ya había sido parte de los pensamientos y esperanzas de su madre. Cada palabra de la carta parecía gritarle que su vida había estado trazada mucho antes de que ella pudiera elegir, que la conexión con Nathaniel no era fruto del azar, sino de un legado oculto. El peso de la revelación la dejó sin aliento, pues comprendió que no era solo prisionera de un contrato impuesto, sino también heredera de una historia que había sido silenciada. Apretó las cartas contra su pecho como si fueran un talismán, y, en ese instante, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Con movimientos rápidos, escondió los papeles entre los pliegues de su vestido, temiendo que su tía irrumpiera en la sala. Pero cuando la puerta se abrió lentamente, no fue Mildred quien apareció, sino Nathaniel. La penumbra de las velas dibujó su silueta imponente, y sus ojos se posaron en ella con una intensidad que la desarmó. Por un momento, ninguno habló. El silencio se cargó de una tensión difícil de soportar. Juliana sintió que aquel hombre, sin decir una sola palabra, podía ver más allá de sus miedos, como si percibiera la verdad escondida entre las costuras de su vestido. Nathaniel, por su parte, reconoció en la mirada de la joven un brillo distinto, una mezcla de temor y determinación que lo intrigó, y aunque no preguntó nada, comprendió que esa noche marcaría el inicio de algo que escapaba a su control. Juliana bajó la mirada, temiendo traicionarse, mientras en su interior crecía la certeza de que el destino la estaba empujando hacia el hombre que había sido pintado en las cartas de su madre. A la mañana siguiente, el sol apenas había despuntado sobre los jardines húmedos de Fairfax Manor cuando Lady Mildred irrumpió en los aposentos de su sobrina sin previo aviso. Su silueta alta y rígida se recortaba contra la puerta, con un porte que imponía respeto y temor al mismo tiempo. Juliana, que había pasado la noche en vela, repasando cada palabra de las cartas escondidas, apenas tuvo tiempo de ocultarlas bajo el colchón antes de que la tía avanzara con pasos medidos. Los ojos de Mildred,
oscuros y penetrantes, se detuvieron un instante en los pliegues del vestido colgado en la silla, como si pudieran atravesar la tela y descubrir los secretos que guardaba. «Anoche te vi salir de la biblioteca», dijo con un tono que mezclaba aparente dulzura con amenaza velada. «Espero que recuerdes que ciertos lugares están prohibidos, y que tu deber no es husmear entre viejos papeles, sino prepararte para el matrimonio que asegurará nuestro futuro». Juliana apretó los labios, evitando responder de inmediato, pues cualquier palabra en falso podía delatarla. Pero la mirada acusadora de su tía era clara. Algo había percibido, y si no había descubierto aún el escondite de las cartas, pronto lo haría. Mildred se acercó hasta quedar a escasos pasos de la cama, y con un gesto pausado pasó los dedos por la superficie de la mesa de noche, como quien inspecciona un terreno en busca de pruebas invisibles. «Tu madre también tenía esa costumbre de soñar despierta», murmuró, dejando caer las palabras con un veneno calculado. «Y mira dónde la llevó Anne a la tumba antes de tiempo». El comentario hirió a Juliana como una daga, pero también avivó en su interior una llama de rebeldía que nunca antes se había atrevido a mostrar. «Ah, no soy mi madre, tía», respondió con voz serena, pero firme. «Y tampoco viviré bajo cadenas que usted misma forjó». En Mildred arqueó una ceja, sorprendida por la osadía, aunque rápidamente recuperó la compostura. Sabía que un cambio estaba ocurriendo en la joven, algo que escapaba de su control. Antes de marcharse, se inclinó hacia ella y susurró con frialdad: «Ten cuidado, Juliana. Algunas verdades son demasiado pesadas para sostenerlas». Al cerrar la puerta, dejó tras de sí una amenaza implícita que resonó en el corazón de la muchacha, a la certeza de que su tía estaba más cerca que nunca de descubrir el secreto de las cartas, y que la batalla por su libertad acababa de comenzar. Durante los días siguientes, Nathaniel Crawford se convirtió en una presencia imposible de ignorar en Fairfax Manor. No buscaba a Juliana de manera evidente, pero parecía aparecer en cada rincón donde ella intentaba refugiarse. En los corredores largos con retratos polvorientos, en la galería de música, donde el piano permanecía desafinado, incluso en los jardines húmedos tras la lluvia matinal. Había en él una mezcla desconcertante de distancia y atención. Nunca pronunciaba palabras de más, pero sus miradas sostenidas decían más que cualquier discurso. Juliana, aunque intentaba evitarlo, sentía que su respiración se alteraba cada vez que sus ojos se cruzaban con los de él, como si el eco de las cartas de su madre vibrara en el aire entre ambos. En una de esas ocasiones, cuando Juliana hojeaba un libro en la biblioteca intentando aparentar serenidad, Nathaniel se acercó en silencio y, sin preámbulos, dejó sobre la mesa un billete doblado, apenas visible bajo la sombra de su mano enguantada. A veces, lo que creemos perdido solo está esperando ser encontrado, murmuró con voz grave antes de retirarse, sin dar más explicaciones. El corazón de Juliana se aceleró al reconocer el sello en la esquina del papel. Anne era idéntico al que su madre solía usar en su correspondencia privada. Con manos temblorosas, Juliana desplegó el billete en soledad y descubrió un mensaje breve, escrito en la misma caligrafía que había leído en las cartas ocultas. Unas pocas líneas dirigidas a Nathaniel, en las que su madre hablaba de un plan interrumpido, de la necesidad de confiar en él y de la promesa de un futuro donde la unión de sus hijos sellaría la paz entre las dos casas. Aquella nota, nunca entregada, confirmaba lo que Juliana apenas había empezado a sospechar, en que Nathaniel no era su enemigo, sino la pieza que completaba el destino que Mildred había querido borrar. Las emociones se entrelazaron en su pecho: miedo, porque sabía que estaba adentrándose en un terreno prohibido; indignación, porque comprendía la magnitud de la traición de su tía; y una chispa de esperanza, porque por primera vez veía en Nathaniel algo más que un rostro atormentado. Mientras guardaba el billete entre las páginas del libro, Juliana comprendió que sus vidas estaban unidas por un secreto demasiado poderoso para permanecer en las sombras. Lo que aún no sabía era que Nathaniel, marcado por la pérdida y el dolor, luchaba contra sus propios fantasmas, y que esa lucha definiría
el rumbo de ambos. Lady Mildred observaba desde las sombras de los corredores con la precisión de un halcón que nunca pierde de vista a su presa. No necesitaba escuchar palabras para comprender lo que estaba ocurriendo entre su sobrina y Nathaniel Crawford. Bastaba con ver la tensión en los gestos de Juliana, el leve rubor en sus mejillas cada vez que coincidía con el duque, y la manera en que él, a pesar de su reputación de hombre distante, parecía encontrar excusas para permanecer cerca de ella. Aquello era inaceptable. Mildred había construido su poder sobre un delicado equilibrio de secretos y manipulaciones, y la posibilidad de que Juliana y Nathaniel descubrieran la verdad amenazaba con derrumbarlo todo. Decidió entonces que no podía esperar más. Debía sellar el contrato matrimonial con el conde anciano lo antes posible. Esa unión, aunque repulsiva para la joven, garantizaría que las cartas, los rumores y cualquier vínculo con los Crawford quedaran enterrados para siempre. En su mente no había espacio para dudas. Prefería sacrificar la felicidad de su sobrina antes que perder el control sobre la herencia y su posición dentro de la nobleza. Con fría determinación, Mildred envió una invitación formal al conde y organizó un nuevo encuentro en Crawford Hall, bajo el pretexto de ultimar detalles del compromiso. Los salones fueron adornados con flores de invierno, las mesas preparadas para un banquete improvisado y los invitados convocados con urgencia, todo con el objetivo de presentar el matrimonio como un hecho consumado. Juliana, sorprendida por la repentina premura, intentó protestar, pero su tía la silenció con una mirada que no admitía réplica. «Es por tu bien», murmuró con voz firme, «y porque las mujeres como nosotras no tienen derecho a soñar». Mientras tanto, Nathaniel, informado de la reunión por un criado leal, comprendió que Mildred estaba cerrando el cerco y que pronto Juliana quedaría atrapada en un destino sin retorno. La tensión en Crawford Hall se volvió insoportable. A los pasillos retumbaban con los preparativos. Los invitados cuchicheaban sobre alianzas inesperadas. Y bajo aquella fachada de celebración se gestaba un enfrentamiento inevitable, porque si Mildred lograba consumar su plan, todo lo que Juliana y Nathaniel habían descubierto correría el riesgo de perderse en el silencio eterno de la obediencia forzada. La sala principal de Crawford Hall resplandecía con el fulgor de candelabros dorados y cortinas pesadas de terciopelo, mientras los invitados, vestidos con sus mejores galas, aguardaban expectantes el anuncio que Lady Mildred había prometido. El conde anciano, con sus movimientos lentos y su sonrisa rígida, ocupaba el lugar de honor junto a Juliana, quien permanecía sentada como una estatua de mármol, con las manos entrelazadas para contener el temblor de sus dedos. Los murmullos se multiplicaban, especulando sobre la inminente unión, y cada palabra susurrada parecía un clavo más en el ataúd de su libertad. Mildred, erguida y altiva, controlaba la escena con una seguridad casi absoluta, convencida de que aquella noche pondría punto final a cualquier intento de rebelión. Pero lo que ignoraba era que Juliana, fortalecida por las cartas escondidas y por el billete que Nathaniel le había entregado, ya no era la muchacha dócil que había moldeado durante años. El fuego de la verdad ardía en su interior, y la humillación de verse exhibida como un trofeo frente a toda la nobleza terminó por despertar un valor desconocido. Cuando el notario levantó la voz para leer en voz alta los términos del compromiso, Juliana se puso de pie de manera repentina, interrumpiendo la ceremonia con una determinación que dejó a todos sin aliento. El murmullo cesó y los ojos se clavaron en ella, mientras la joven, con el rostro encendido por la emoción, exclamó: no puedo aceptar este matrimonio, porque mi vida no le pertenece ni a un contrato ni a las ambiciones de otros. La verdad ha sido ocultada demasiado tiempo, y hoy me niego a seguir siendo prisionera de esas mentiras». Los invitados se miraron entre sí con incredulidad, y el conde, ofendido, golpeó la mesa con la mano temblorosa. Mildred, furiosa, se levantó de inmediato, intentando recuperar el control. «Silencio, Juliana. No sabes lo que dice Sam», pero la joven, con voz más firme aún, sacó de entre los pliegues de su vestido una de las cartas de su madre y la sostuvo en alto para que todos pudieran verla. La tinta desvaída
y el sello inconfundible brillaron a la luz de los candelabros, y un murmullo de asombro recorrió la sala. Juliana había abierto la puerta que Mildred había jurado mantener cerrada para siempre. El silencio que siguió a las palabras de Juliana se extendió como una ola que paralizó cada rincón del salón. Los nobles, acostumbrados a espectáculos de vanidad y apariencias, jamás habían presenciado a una joven desafiar de manera tan directa a su propia familia y a la autoridad de una matriarca como Lady Mildred. La tía, con el rostro rígido como una máscara, intentaba contener el escándalo, pero fue entonces cuando Nathaniel, que hasta ese momento había observado en la penumbra de la sala, avanzó con paso firme hacia el centro. Su figura imponente se alzó junto a la de Juliana y con voz grave y clara rompió la tensión. No está sola. Lo que ella sostiene no son meras fantasías ni delirios de una joven ingenua. Son las palabras de una madre que fue silenciada por quienes temían la verdad. Con un gesto seguro, Nathaniel sacó de su bolsillo el billete que había guardado durante años, ese pedazo de papel que había recibido en secreto y que nunca se había atrevido a mostrar. Esta es la prueba de que Lady Fairfax confió en mí y en nuestra unión, mucho antes de que las sombras del engaño cayeran sobre esta casa. Al desplegarlo ante todos, los sellos coincidieron, las firmas eran inconfundibles, y los murmullos se transformaron en un rugido de incredulidad. Juliana, con lágrimas brillando en sus ojos, pero con la voz firme, leyó fragmentos de la carta que sostenían palabras en las que su madre hablaba de la esperanza de una alianza justa, del deseo de que su hija no fuese nunca víctima de un matrimonio impuesto, y de la confianza depositada en los Crawford como guardianes de esa promesa. La joven temblaba, pero no de miedo, sino de la fuerza que le otorgaba por fin la verdad. Nathaniel se mantuvo a su lado, erguido y solemne, como un escudo contra las miradas acusadoras y los cuchicheos venenosos. Lady Mildred, atrapada en su propio silencio, intentó interrumpir, pero cada frase le arrancaba una capa de credibilidad frente a los presentes. El conde anciano, humillado y consciente de que se había convertido en pieza de una farsa, se retiró enojado, dejando tras de sí un aire de derrota. Y en ese momento, ante la mirada de toda la nobleza reunida, Juliana y Nathaniel transformaron lo que parecía un acto de escándalo en un acto de justicia, en el desmantelamiento público de la mentira que había regido sus vidas y el inicio de un nuevo destino, escrito ya no en contratos, sino en cartas de amor y verdad. Lady Mildred, acorralada como un animal que percibe el fin de su dominio, no estaba dispuesta a rendirse sin presentar batalla. Con una sonrisa forzada, alzó la voz por encima del murmullo indignado de los nobles, intentando recuperar el control de la escena. Mentiras. Todos son mentiras tejidas para desacreditar mi nombre. Esa carta, esas palabras, no son más que invenciones burdas de quienes buscan arrebatar lo que legítimamente me corresponde. Encaminó, con paso lento, hacia Juliana, como si aún creyera que podía imponerle autoridad con la sola fuerza de su presencia. Mi sobrina siempre fue impresionable, prosiguió, y no es extraño que un hombre como el duque Crawford aproveche su ingenuidad para manipularla. ¿Quién de ustedes puede garantizar que esos papeles no han sido falsificados? ¿Quién puede jurar que la joven no fue seducida por promesas vacías? Sus palabras resonaron con la violencia de un último intento por quebrar la credibilidad de Juliana y Nathaniel. Pero en la sala ya no quedaba el mismo respeto que había gozado durante años. Los rostros de los presentes reflejaban dudas, y algunos indignación, mientras que otros cuchicheaban, recordando viejos rumores sobre las manipulaciones de la tía. Nathaniel, con la serenidad que solo otorga la certeza, no tardó en responder. Sacó del bolsillo una llave antigua y la levantó a la vista de todos. Si aún quedan dudas, invito a esta noble asamblea a que nos acompañe a los archivos sellados de Crawford Hall. Allí reposan documentos que concuerdan con cada palabra escrita en estas cartas, en contratos firmados, inventarios de herencia y registros con la letra de Lady Fairfax. No temo a la verdad, porque siempre estuvo de mi lado en el desafío fue lanzado, y el peso de sus palabras cayó como un martillo sobre Mildred. Algunos caballeros de la corte asintieron de inmediato, ofreciendo su apoyo a Nathaniel,
y exigiendo pruebas adicionales para disipar cualquier sombra de duda. Juliana, fortalecida por la presencia de aliados inesperados, sostuvo la mirada de su tía sin titubear por primera vez en su vida. «Tía, su reinado de silencios termina aquí», dijo con voz clara, lo bastante fuerte para que todos escucharan. Mildred palideció, comprendiendo que ya no quedaban más cortinas tras las que esconderse. Pero incluso en ese instante, en su interior se agitaba una última chispa de resistencia a la idea desesperada de arruinarlo todo con un golpe final, aunque fuese a costa de hundirse con su propio secreto. La comitiva se trasladó esa misma noche a los archivos sellados de Crawford Hall, un ala del castillo que llevaba décadas cerrada y cubierta de polvo. El aire olía a humedad y a madera envejecida, y cada paso resonaba como un eco solemne en los pasillos de piedra. Nathaniel abrió la puerta con la llave que había mostrado ante todos, y al encender las lámparas de aceite, reveló estantes interminables repletos de cofres y legajos olvidados. Los nobles, expectantes, se agolparon alrededor mientras Juliana sostenía con firmeza las cartas de su madre, comparando cada firma y cada sello con los documentos guardados en el archivo. Allí estaba todo en registros de propiedades, acuerdos sellados con cera intacta, contratos que mencionaban explícitamente la unión entre las casas Fairfax y Crawford como condición para preservar la herencia. Cada hoja era un testigo inmutable del pasado, imposible de refutar. El murmullo se transformó en indignación colectiva, y las miradas se volvieron hacia Mildred, cuya compostura comenzaba a desmoronarse. «Esto no puede ser. Esto debía haberse destruido», murmuró entre dientes, con un temblor en la voz que la traicionaba. Los más veteranos de la corte, acostumbrados a las intrigas, sabían bien lo que veían: la caída de una mujer que había sostenido su poder con mentiras durante años. Juliana, con lágrimas en los ojos, leyó en voz alta un fragmento de un acta que mencionaba directamente a su madre: que la unión de las casas Fairfax y Crawford asegure el futuro de las siguientes generaciones, y que ninguna traición rompa el lazo firmado en honor y confianza. En esas palabras escritas décadas atrás resonaron como un veredicto que sellaba el destino de todos los presentes. Nathaniel colocó una mano sobre el hombro de Juliana, dándole la fuerza necesaria para enfrentarse al último gesto de su tía. Mildred, incapaz de resistir, rompió en gritos histéricos. «¡Mentira! Todo fue por el bien de la familia. Yo los protegí de su propia ruina». Pero sus justificaciones ya no encontraban eco. Los nobles comenzaron a retirarle el saludo. Los aliados voltearon el rostro y hasta los criados, antes temerosos, la miraban con desprecio. Silencioso, Lady Mildred Fairfax, la mujer que había gobernado a base de manipulación y secretos, se convirtió en ese instante en una figura derrotada, despojada de respeto y de poder. La verdad había triunfado con la fuerza de la evidencia, y el silencio pesado que siguió fue el sello final de su caída. Con la caída de Mildred, Crawford Hall dejó de ser un lugar de sombras y silencios para convertirse en escenario de una nueva promesa. La noticia de la traición desenmascarada corrió como pólvora por los salones de la nobleza, y mientras muchos condenaban a la tía al exilio social, otros celebraban el renacer de una alianza que había estado destinada desde hacía generaciones. Juliana, aliviada por haber liberado la voz de su madre, después de tantos años de silencio, sintió que el peso de la obediencia forzada se desprendía de sus hombros. Su mirada, antes apagada por el miedo, brillaba ahora con una serenidad firme. Nathaniel, por su parte, descubrió en la joven no solo a la heredera que sellaba el honor de su familia, sino a una mujer capaz de desafiarlo todo por la verdad. El duque atormentado, que había vivido años prisionero del recuerdo de un amor perdido, encontraba al fin una razón para volver a creer. En los días que siguieron, la unión entre ambos no se discutía como un contrato ni como un escándalo, sino como un acto de justicia que reparaba heridas antiguas y abría un nuevo capítulo. Las cartas, antes ocultas, fueron guardadas en un cofre de plata en la galería de retratos, no como pruebas de un juicio, sino como símbolo de que la verdad, aunque demore, siempre resurge. La ceremonia que selló el destino de Juliana y Nathaniel fue sencilla
en comparación con los fastuosos bailes que solían llenar los calendarios aristocráticos. Pero su sencillez estaba cargada de un esplendor íntimo que ninguna ostentación habría logrado. Bajo los vitrales iluminados por la luz del amanecer, los dos se juraron fidelidad, no por obligación ni por conveniencia, sino por la certeza de haber sobrevivido a la tormenta juntos. Hoy, elijo la verdad y elijo este amor, porque en tus manos encontré lo que me fue negado por tanto tiempo, declaró Juliana con voz firme, arrancando lágrimas discretas a más de un testigo. Nathaniel, con una solemnidad que borraba toda sombra de su antigua fama de libertino, respondió: prometo cuidar de ti y de la memoria de los nuestros, porque este destino no nos fue impuesto, lo hemos conquistado. Los invitados, conmovidos, aplaudieron con respeto sincero. En ese instante Fairfax y Crawford dejaron de ser nombres divididos por intrigas para convertirse en un mismo legado. ¿Y usted, espectador, no cree que cuando el amor se alza sobre las mentiras, incluso los muros más antiguos pueden derrumbarse para dejar entrar la luz? Querido espectador, si la historia de Juliana Fairfax y Nathaniel Crawford lo conmovió, si sintió en su corazón el peso de las mentiras, la fuerza de las cartas perdidas y la emoción de ver cómo la verdad se alzó sobre las sombras, lo invitamos a ser parte de esta comunidad que semana tras semana revive romances de época llenos de pasión, intriga y revelaciones inesperadas. Suscríbase a este canal para no perderse ninguna de nuestras narraciones, porque cada nuevo episodio guarda secretos que esperan ser descubiertos, personajes que desafían a la sociedad y amores que, como el de Juliana y Nathaniel, nos recuerdan que incluso los destinos más rotos pueden reconstruirse con la fuerza del amor verdadero. Al darle al botón de me gusta, usted nos ayuda a seguir creando estas historias que viajan en el tiempo para tocar la sensibilidad de quienes creen que el corazón siempre tiene la última palabra. Cada apoyo suyo nos permite crecer y llegar a más personas que disfrutan del drama, la emoción y la belleza de los romances históricos. Comparta este video con familiares y amigos que valoran las narraciones intensas y conmovedoras, aquellos que disfrutan de descubrir secretos escondidos en bibliotecas antiguas, de escuchar promesas bajo vitrales iluminados y de emocionarse con amores que desafían la mentira y la conveniencia. Y no olvide activar la campanita de notificaciones, porque solo así recibirá aviso inmediato cada vez que publiquemos un nuevo relato. Imagine acompañarnos cada semana, descubriendo nuevas heroínas valientes, nuevos héroes atormentados y antagonistas que caen ante la fuerza de la verdad. Únase a nosotros en este viaje, porque lo que hacemos aquí no son simples historias, son espejos de lo que el alma busca en silencio, la certeza de que, más allá de la traición, siempre habrá un lugar para la esperanza. ¿Y usted está dispuesto a seguir escuchando estas verdades envueltas en romance y drama? Si su respuesta es sí, quédese con nosotros, porque lo mejor aún está por llegar.